Buenos días. La vez anterior hicimos un ejercicio de una tabla de funciones trigonométricas. Lo hicimos en Flowgorit. Entonces hoy lo vamos a hacer en Java Visual. Bueno, estaba programado para ayer, pero pues ayer no hubo clase. Entonces, vamos a ver. Voy a recuperar el algoritmo. Recuerden que, bueno, lo que estamos viendo el tema son ciclos. El ciclo para que lo utilizamos en los casos en donde conocemos de alguna manera cuántas veces se va a repetir el ciclo en base a un valor inicial y a un valor final. Y precisamente pues es lo que aplicamos en la tabla. En la tabla le preguntamos al usuario cuál es el valor inicial, el ángulo inicial y cuál es el ángulo final. Y luego por ahí tuvimos que hacer un ajuste porque, bueno, ya establecimos un ciclo donde el valor inicial pues, es el ángulo inicial, el valor final, el ángulo final. Va de uno en uno. Normalmente los ciclos van de uno en uno, pero no tiene que ser así. Pueden ir con otro incremento. Y nada más que tuvimos que hacer una conversión porque las funciones trigonométricas de los lenguajes de programación trabajan con radianes y pues nosotros queremos que la tabla se exprese con ángulos en grados. Por eso los valores iniciales de ángulo, los valores del rango, ángulo inicial y ángulo final, pues son en grados. Hasta se lo dijimos al usuario aquí como parte del letrero para pedir el dato. Bueno, y le pusimos por ahí un encabezado, dijimos que tenía que ser antes de que entrara el ciclo para que primero mostrara el encabezado y después con el ciclo en cada vuelta iba mostrando las funciones trigonométricas de cada ángulo. Y el contador, que es la variable i, pues se convirtió en el ángulo del cual íbamos a obtener las funciones trigonométricas. Nada más para recordar cómo funciona esto. Por aquí nos pide un ángulo inicial, le decimos, pues no sé, del 4 al 20, por ejemplo, y entonces ya nos muestra aquí las funciones trigonométricas de 4 grados hasta 20 grados. Como normalmente las funciones nos regresan muchos decimales en el resultado, entonces decidimos hacer una función que lo redondeara a 4 decimales. Y aquí tenemos esa función. Aquí tenemos la función que redondea a 4. Entonces todo eso lo vamos a reflejar en la aplicación en Visual. Bien, entonces me voy a NetBeans y vamos a crear una aplicación con un frame y son dos datos los que le estamos pidiendo al usuario, el valor inicial, el ángulo inicial y el ángulo final. Sí lo lancé. Muy bien, entonces vamos a crear un proyecto. Y se va a llamar tabla funciones trigonométricas 2024 1105. Y lo vamos a hacer en Visual. Entonces, pues nos olvidamos de esta aplicación que es el modo consola y vamos a agregar un frame. Y el frame se va a llamar JFrame tabla. Bien, entonces vamos a solicitarle al usuario ángulo inicial, ángulo final. Necesitamos por cada entrada una etiqueta y un campo de texto. Vamos a poner aquí la etiqueta que diga ángulo inicial y el campo de texto.
Lo primero que voy a hacer es cambiarle el tamaño de la letra. Lo hacemos a 18, ¿no? Bueno, el campo de texto no debe llevar nada. Y la etiqueta, pues sí debe decir qué es lo que pedimos. Aquí sería ángulo inicial. En grados, para que no haya duda. Y aquí el usuario me va a dar el ángulo inicial. Entonces ahora voy a duplicar esto. Para el ángulo final. Ahora, ¿en dónde vamos a poner la tabla? Normalmente para la salida utilizamos etiquetas. Ahí mostramos un resultado. Y si son 5 resultados, pues usamos 5 etiquetas. Pero en este caso, pues una etiqueta no me da para mostrar varios renglones y necesito mostrar varios renglones. Hay un componente dentro de los elementos visuales que se llama table, JTable, pero ese componente, pues necesitamos conocer un poquito más para poder utilizarlo. Entonces, si no lo vamos a utilizar, pues, sería apropiado para generar la tabla, pero tendríamos que ver varias cosas. Entonces, ¿en qué componente nosotros podríamos poner un texto más grande? Realmente lo que nosotros vamos a poner es un texto que está formado por el resultado de varias funciones trigonométricas, pero bueno, también si utilizáramos una etiqueta, pues al final de cuentas lo que se pone ahí es un texto, se tiene que convertir a cadena. Entonces, una etiqueta como tal no sería muy apropiada para mostrar todos los valores de la tabla, no cabrían. Por esa razón, y bueno, como no vamos a utilizar el JTable, entonces vamos a utilizar otro componente que se llama TextArea. TextField es campo. Campo es como un solo valor. Y TextArea, pues ya es un espacio más amplio. Es como un cuadro de texto. ¿Sí? Entonces, voy a tomar el TextArea y lo voy a poner aquí. Y aquí es donde vamos a mostrar la tabla. Ahorita vemos de qué tamaño lo vamos dejando. Vamos a agregarle por lo pronto algunos botones, los típicos. El botón que genera la tabla. Aquí le voy a poner tabla. Y bueno, le voy a cambiar el tamaño de la letra. Y luego lo voy a duplicar. Porque aquí va a ir uno que borre. Bueno, aleatorios, tal vez sí. Vamos a poner uno de datos aleatorios. Aquí sería borrar. Ya el tamaño de este JTextArea pues depende de qué tanto queramos mostraros, qué tantos renglones queremos que se muestren aquí. Entonces, bueno, lo voy a ampliar un poco más. Y también el ancho, pues el ancho no sabemos, ahorita nos vamos a dar una idea hasta dónde debe llegar. Muy bien, bueno, ya tenemos los componentes de la interfaz, vamos a ponerles nombre a los que sea necesario. En la entrada, este se va a llamar JText ángulo inicial. Y este JText ángulo final. Luego, este se va a llamar JText. ¿Cuál es la diferencia entre este JText y los campos de acá de arriba? Que este puede tener varios renglones. Y bueno, le voy a poner JText tabla. No son del mismo tipo. Son parecidos, pero no son del mismo tipo.
Bien, luego ya aquí los botones, pues los nombres usuales, JBoot tabla. Y luego JBoot borrar. Y JBoot aleatorios. Muy bien. Normalmente empezamos por el borrar. El borrar, la codificación me refiero. El borrar, pues se trata de que quite los campos de entrada, los datos de entrada y los datos de salida. Les decía que estos dos componentes, los campos de texto y el text area, son parecidos en muchos sentidos, pero la gran diferencia es que, pues este es para un solo renglón y este es para varios renglones. Si voy a usar un solo renglón, pues no tendré mucho caso utilizar el JText area. Aquí es porque, ¿y por qué digo que varios renglones? Porque vamos a generar una tabla. Bien, entonces vamos a codificar el botón de borrar, que nada más se va a encargar de poner cadenas nulas en cada uno de los, la entrada y la salida. Entonces sería aquí JText ángulo inicial, poner una cadena nula. Y luego lo mismo con el JText ángulo final. Y lo mismo para el JText tabla. También tiene la forma en que vamos a poner un dato en JText area es igual que en el JText field. O sea, aquí sería ctext y así, ya con eso. Ahora, yo les he dicho que los datos de salida no es conveniente que me los pongan en campos de texto, porque el usuario los puede modificar. Y tendríamos que hacer algo adicional para que el usuario no modificara los resultados. Modificar los resultados pues es algo que no debe ocurrir en una aplicación. Entonces, fíjense, si nosotros ejecutamos esto, todavía no hace la tabla, pero ya podemos empezar a interactuar. Ahí, si yo le digo, no, pues quiero del 4 al 20, como lo dije ahorita. Pero aquí también le puedo poner cosas porque es un campo de texto. Y esto pues no está bien. Entonces, pues lo primero, voy a hacer dos cosas con ese text area. Le voy a cambiar el tamaño de la letra porque se ve muy pequeñito. Y le vamos a decir que no se pueda editar. Entonces nos vamos al diseño, abrimos las propiedades de o si no las tenemos a la vista. Y aquí, donde dice el tamaño de la letra, le voy a cambiar el 18. Y tal vez también le cambie el color de la fuente. No sé, le voy a poner un foreground, digamos un azul. Y hay una propiedad que dice editable. Aquí dice editable y está activada, por eso me permite modificar. Entonces vamos a quitarle esta propiedad, a ponerla en falso y vamos a cerrar. Bien, ya ahorita si lo ejecutamos no me debe dejar modificar. Aquí ya no puedo capturar nada, porque no es editable. Acá sí, ¿verdad? La idea es que aquí me digan de dónde a dónde. Muy bien. Vamos a generar los datos aleatorios. Fíjense, los datos aleatorios, pues supone que yo voy a definir el valor inicial y el valor final del ángulo. Y ahí, pues debo cuidar que el valor final sea mayor que el valor inicial, porque ¿qué pasa si por ejemplo, yo lo ejecuto? Recordemos que va a trabajar con un ciclo. Y yo le digo, vete del 20 al 5. Y yo en mi lógica del ciclo le digo que se vaya del ángulo inicial al ángulo final. O sea, le diría, vete del 20 al 5. Y pues no va a hacer nada porque cuando empiece con el 20 ya es mayor que el valor final y no hace nada.
Tal vez ahí yo le digo, bueno, quiero que decremente. Ah, bueno, eso es diferente. Normalmente los ciclos incrementan, pero podrían ser que decrementen. No, no tiene mucho sentido. Tal vez que yo lo quiera hacer ver al revés en este ejercicio. Bueno, entonces, por eso comento esto porque en los aleatorios, pues vamos a cuidar de que el ángulo final sea más grande que el ángulo inicial. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Bueno, obviamente necesitamos un random. Y vamos a generar el valor inicial. Primero agregamos la librería. Vamos a generar el valor inicial, digamos, no sé, del 10 o del 0 al 20, por decir. Entonces le diríamos, JTX, ángulo inicial, va a ser en su CTX. Del azar le vamos a pedir que nos lleve hasta el 20. Voy a tomar esta segunda versión, le digo hasta el 21, para que sea del 0 al 20 nada más, el valor inicial. Y claro, esto lo tengo que convertir a cadena para que me lo acepte el CTX. Y después el valor final, voy a tomar el valor inicial y le voy a agregar un número para que siempre sea mayor que el valor inicial. Entonces aquí le diríamos JTX, ángulo final. Voy a tomar lo que está en el ángulo inicial, pero eso es una cadena. Tal vez para no complicármela demasiado, pues yo podría declarar aquí unas variables, porque aquí yo tengo que tomar lo que está en el JTX ángulo inicial y esa cadena convertirla a entero para poderle sumar un valor numérico. Entonces creo, bueno, sí se puede, ¿verdad? Pero creo que sería mejor si lo hacemos así. Vamos a ponerle una variable que se llame inicial. Y esa variable le vamos a decir que se genere un número aleatorio entre 0 y 20, como lo habíamos hecho acá, ¿verdad? Me parece que es más directo así. Y ya le decimos hasta el 21, para que me genere hasta el 20. Ahí no tengo que hacer conversión porque lo estoy guardando en una variable de tipo entero. Y entonces el final, ahora le voy a decir int final, va a ser igual a el inicial más algo. Azar, next int. Y le voy a decir, pues agrégale unos 20 más 70, unos 70, algo así. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Ah, es que final es una palabra reservada. Es como se declaran las constantes. Entonces no puedo poner ese nombre de variable. Vamos a ponerle aquí ángulo inicial y ángulo final. Bueno, aquí hay que hacer el cambio. Ahora sí. Estamos calculando dos ángulos. El inicial, un número entre 0 y 20, y el final, un número, a eso que me dio en el inicial, le vamos a agregar unos 70. ¿Por qué 70? Porque no quiero que se pase de 90 grados la tabla. Bueno, en los aleatorios. El usuario cuando capture, pues le puede poner cualquier número. Entonces aquí, si me genera el máximo es 20, y si me genera el máximo aquí es 69. 20 más 69 son 89. No quiero que llegue a 90 grados en los aleatorios. Y entonces ahora sí, aquí se simplifica porque nada más le vamos a decir que tome el ángulo inicial inicial y acá final. Como son enteros hay que convertirlos a cadena para que los acepte el ctext. Bueno, entonces vamos a probar esto. Los aleatorios del 12 al 15, del 2 al 59, siempre cuidamos con esta suma, cuidamos que el final sea mayor que el inicial. Muy bien, entonces borrar. Ahora sí, vamos a lo que es a generar la tabla. La tabla, ¿qué es lo que va a hacer? Tomar el valor inicial, tomar el valor final y
meterlos a un ciclo desde el valor inicial al valor final. Eso lo tenemos en el algoritmo. Aquí ya está en el algoritmo. Bueno, acuérdense que tenemos una función que también tenemos que implementar acá en Java. Vamos a poner del ángulo inicial al ángulo final. Un ciclo for. Bien, pero primero tenemos que obtener el rango de valores pues, de los campos de texto. Entonces vamos a codificar el botón tab. Bien, fíjense que esta parte creo que ya pues lo puedo copiar. Esto me sirve. Ah, no, pero no, los generamos aleatoriamente, ¿no? Entonces no me sirve como está ahí. Pero los nombres de las variables pues pueden ser los mismos. Acuérdense que si yo pongo aquí nombres de variables igual en dos botones, pues son variables independientes, no es la misma, porque nada más tienen vigencia en el bloque que fueron creadas, donde fueron declaradas. Entonces aquí voy a declarar una variable que se llama ángulo inicial y ángulo final, que son las mismas que usé acá, pero pues acá las voy a obtener directamente de los campos de texto. Entonces ya le diríamos el ángulo inicial lo vamos a tomar del jtext ángulo inicial con la función getText. Recordemos que es un campo de texto y lo único que podemos pedirle es el texto que está ahí. Todo lo que esté ahí es un texto, aunque sean números, pero es un texto. Y eso obviamente pues nos marca error porque ángulo inicial es entero, hay que convertirlo en entero. ParseInt es una función de la librería integer que me pide una cadena la cual va a convertir a entero. Bueno, ese es el ángulo inicial. Vamos a hacer lo mismo con el ángulo final. Claro que con el otro campo de texto, ángulo final. Aquí ya tenemos los límites de nuestro ciclo en el algoritmo. Dice, desde el ángulo inicial hasta el ángulo final va de 1 en 1. Ahora, estamos utilizando la variable i para contar el ciclo. La variable de control de un ciclo se puede declarar, como ya lo hicimos en ejercicios anteriores, se puede declarar previamente o se puede declarar dentro del mismo ciclo. Si nada más la vamos a usar para el ciclo, pues no es mala idea nada más declararla dentro del ciclo. Al declararla dentro del ciclo no la puedo usar ni siquiera dentro del mismo botón, porque el ámbito de esa declaración es el propio ciclo. Entonces vamos a hacer eso. Voy a declarar la variable de control, la i, dentro del mismo ciclo. Y va a empezar del ángulo inicial. Y luego esa variable va a ser hasta que sea menor o igual, o mientras sea menor o igual que el ángulo final. Y lo que hemos hecho es incrementarlo de esta manera. ¿Sí? Y es igual a más y más. Y enseguida, bueno, aquí me faltó. Aquí puse una variable que no era. Es ángulo final. Y aquí es donde vamos a repetir las acciones. Las acciones que se van a repetir según el algoritmo es una conversión con una asignación y luego ya una salida. Bien, ahora, ya ahorita hicimos un pequeño cambio en el ciclo, en donde la variable de control la declaramos dentro del mismo ciclo. Aquí está declarada la i, no la declaramos fuera. Esto es válido. ¿Cuándo es conveniente hacerlo así? Pues si la i nada más la vamos a usar para el ciclo. O puede ser que yo tenga en el mismo bloque varios ciclos y en cada uno voy a usar la i, pues entonces ahí no me conviene declararla en cada ciclo porque lo tendría que hacer en cada uno. Mejor lo declaro una sola vez. Y también este incremento que ya vimos que es totalmente válido porque aquí lo que hace es que el valor de i anterior le suma 1 y el resultado lo vuelve a guardar en la misma variable. Este es un contador. Eso también lo podemos hacer de esta manera, una forma más abreviada. Y es igual a i más 1. Puede ser
se puede resumir con y más. Esto solo aplica si el incremento es 1, ¿sí? Solo aplica, y también si tenemos, por ejemplo, no sé, x es igual a x menos 1 por alguna razón, ahorita no aplica nuestro ejemplo, también se puede hacer esto, x menos 1. Aplica solo cuando el incremento o decremento es 1. Si yo tuviera y es igual, por ejemplo, y es igual a i más 2, que ahorita no lo tenemos así, pues ahí no puedo hacer esa simplificación. Y entonces, pues también dentro de los ciclos, aparte de que la variable de control la podemos declarar en el mismo ciclo, pues el incremento cuando es 1 se acostumbra más bien ponerlo de esta manera, porque es más corto, es más compacto. Así es que pues vamos a hacer eso. En lugar de i es igual a i más 1, vamos a ponerle i más. Bien, lo que va a repetir, dice aquí el algoritmo, es que la variable x la va a multiplicar. Bueno, ¿cómo la va a obtener? ¿Por qué tenemos que hacer la conversión? Pues porque las funciones trigonométricas trabajan con radianes y al usuario le estamos pidiendo el ángulo en grados, porque así lo necesita. Vamos a hacer esta conversión. Es una conversión a radianes, ¿no? Entonces le diríamos, x es igual a i. La i es la variable, va a ir cambiando desde el valor inicial hasta el valor final. Y por pi, es una constante, entre 180. La variable x, ahorita me va a marcar error porque no la he declarado. Pero x, pues no es de tipo entero, porque ese sí nos puede dar decimales. Entonces x es de tipo doble, la vamos a declarar por aquí. Acuérdense que hay que declarar las variables antes de usarlas. Se acostumbra mucho a declararlas desde un principio, pero puede irse declarando conforme se van requiriendo. Y entonces ahora vamos a darle salida. Pero dice que redondeamos a 4, porque si no redondeamos, pues nos van a salir muchos decimales. Así es que, pues vamos a implementar nuestra función redondear a 4, que viene, aquí está. De aquí vamos a tomar, este es el algoritmo. Y bueno, las funciones, recuerden que yo sugiero que se pongan aquí abajo de esta función, que se llama igual que el frame. Y aquí pondríamos public. Este va a regresar un valor de tipo doble. Aquí lo dice. Va a regresar un valor de tipo doble, entonces va a ser public doble. Y se llama redondear 4. Y va a recibir como parámetro el valor a redondear, que también es doble. Doble valor a redondear. No se pone punto y coma. Y entonces, pues vamos a empezar a hacer lo que dice aquí. Hay que declarar la variable de retorno, valor redondeado. Va a llegar valor a redondear, va a regresarse el valor redondeado. Y entonces, en esa misma variable, podemos ir calculando cada paso y lo dejamos en el resultado en la misma variable. Más o menos como trabajan los contadores. Entonces aquí dice que el valor redondeado, vamos a tomar valor redondeado, va a ser igual al valor a redondear, que es el que llegó como parámetro, multiplicado por 10,000. Dijimos que 10,000 porque vamos a redondear a 4 decimales. Luego dice que le agreguemos 0.5 al valor redondeado y el resultado lo vamos a dejar ahí mismo. Valor redondeado. Por eso es importante entender que esto es una asignación, no es una igualdad. Porque esto en álgebra no se valdría que una variable fuera igual que ella misma con una operación. A no ser que fuera por 1, ¿verdad? Valor redondeado es igual al anterior valor redondeado más 0.5. Vamos aquí. Y ahora dice, vas a tomar el valor
el entero del valor redondeado. ¿Qué dice aquí? Que nunca es usada. Bueno, ¿cómo le hacemos para tomar el valor entero del valor redondeado? Vamos a averiguar si la librería MAT trae alguna función que me permita redondear. Pero no es redondear, es tomar el valor entero, ¿eh? No es redondear, es tomar el valor entero. Entonces, vemos por aquí a ver si hay alguno que se llame int o algo así. No hay uno. Rint, ¿qué hace este rint? A ver, dice retorna el valor que es el valor más cerca del argumento igual al entero. Pero a ver, el ROM, ¿qué hace el ROM? El valor, pues podría ser pero este redondea. Nosotros necesitamos que nos regrese el entero, no la redondeada, porque la redondeada la estamos haciendo nosotros. Bueno, entonces, igual en lugar de, nosotros estamos agregando 0.5 y luego tomamos el entero. Pero igual, haciendo pruebas, podríamos tomar el redondeo de esta multiplicación por 10,000 y el resultado dividirlo entre 10,000. Pero bueno, vamos a seguir nuestro algoritmo. Entonces ahí, mire, hay dos funciones en MAT. Una se llama sale. Vamos a ver. Y otra se llama flor. A ver, aquí tenemos una que se llama flor. Bueno, esas funciones, voy a poner aquí el nombre de flor. Si hacemos una traducción, ¿qué quiere decir sale y qué quiere decir flor? Bueno, quiere decir como cielo, como top, como techo. Y quiere decir como piso. Es una analogía entre el techo y el piso. Entonces, aquí lo que hace salud. Si yo aquí tengo un valor, por ejemplo, no sé, 8.4, tengo el 8.4, ¿sí? El sale toma el entero que seguiría del 8.4, me regresaría a 9. Y el floor toma el entero que está, bueno, sin el decimal, me regresaría el 8. ¿Sí? Yo lo que necesito es que me regrese el puro entero. El 6 me regresaría el entero que sigue. Ahora, puede ser, ¿y para qué tenemos las dos funciones? Nada más para confundir. No, bueno, pues es que depende de la situación. Algunas veces nos servirá el sale y otras veces nos servirá el floor. En este caso nos sirve el floor, porque no importa si yo le pongo aquí, bueno, este fue un ejemplo. Si pongo otro ejemplo, por ejemplo, aquí que yo pusiera el 5.9. Acá me pone un 6 y acá me pone un 5. Y yo lo que quiero es que después de sumarle el punto 5 me regrese el entero. Y entonces el entero, aunque me lo regrese como doble, pero que sea la pura parte entera. Entonces, pues lo que vamos a usar es el floor. Aquí le diríamos floor del valor anterior, del valor redondeado. Y entonces ya la última operación según el algoritmo es, una vez que tomamos el valor entero, vamos a dividir entre 10,000. Entonces ya le diríamos el valor redondeado, el nuevo valor redondeado es igual al anterior entre 10,000. Acuérdense que pues yo lo hago de alguna manera, pero ustedes pueden intentar de otra, ¿verdad?
digamos en el redondeo, lo pueden intentar de otra manera, nada más hay que hacer pruebas para que realmente funcione. Y una vez que tenemos esto, ahora sí vamos a regresarlo. Valor redondeado. Ven cómo aquí en esta función, la variable que llega como parámetro es el valor a redondear. Y ese lo tomamos nada más para la primera operación. Y todas las demás operaciones las hacemos sobre valor redondeado. Lo que va quedando de la operación anterior, lo tomamos para la nueva operación y ahí mismo lo dejamos. Para no usar demasiadas variables. Y el valor final del valor redondeado es lo que nos interesa. Bueno, entonces eso me voy a ir aquí a la tabla, al botón de la tabla, y vamos a decirle que muestre esos elementos, las funciones trigonométricas de cada uno, ¿no? Entonces aquí le diríamos, ¿cómo le decimos que muestre en el campo de texto? Pues con el ctext, le diríamos jtext tabla, ctext, y pues lo primero que vamos a ponerle es la i más el símbolo de grados y vamos a intercalarle un tabulador, ¿sí? Y luego lo voy a hacer hacia abajo, para que se aprecie. Ese es nada más el valor del ángulo con su símbolo de grados. Y luego después de eso vamos a poner el seno, mat sin, de x, pero redondeado a 4 decimales. Al resultado del seno le vamos a aplicar el redondeo. Entonces aquí sería redondear 4. Ya voy a hacerlo más amplio aquí. Más un tabulador, ¿verdad? Aquí porque marca error. Dice aquí es redondear 4. Y luego ahí se abre, acá se cierra. Aquí le estamos diciendo que el seno de x. ¿Y qué me está diciendo aquí? Ah, bueno, es que aquí lo que me está marcando error porque falta cerrar la función ctext, o sea, me faltaría esto, ¿no? Pero pues todavía no la voy a cerrar porque le vamos a estar agregando pues todo eso. Entonces, voy a copiar esto porque es para cada función. El coseno, la tangente, la cotangente, secante y cosecante. Aquí le cambiaría en lugar de seno es coseno. Y luego aquí tangente. Esas vienen directas. Pero las otras, pues es el inverso. Entonces aquí sería el inverso de la tangente de la cotangente es 1 entre eso. Entre la tangente. Eso me da la cotangente. Y luego, ahora va a ser 1 entre coseno me da la secante. Y 1 entre seno me da la cosecante. Y ahora sí, pues lo cierro. Así. Estamos poniendo cada función trigonométrica y el tabulador es pues para que no aparezcan pegados, ¿verdad? Y va a estar redondeado a 4 decimales. A ver, vamos a probar eso. Diagonal invertida y luego la T. Diagonal invertida, Bueno, entonces lo voy a ejecutar. Aleatorios y vamos a hacer la tabla. Vean cómo si aparece aquí la tabla, pero si son los grados, 58, pero nomás me pone la última. 58 grados, este debe ser el seno y luego el coseno y así. Pero nada más me pone el último ángulo. Ahora, nada más, entonces el ciclo no está funcionando bien. Lo que está sucediendo es que el ctext
me borra lo que tenía y me pone lo nuevo. Y por eso me pone el primer ángulo y luego a la siguiente vuelta borra el primer ángulo y pone el segundo. A la siguiente vuelta, entonces necesitamos que esa salida se vaya acumulando. Y no nada más, y no que lo ponga porque va a borrar la anterior y por eso nada más se ve el último. Bueno, entonces, este componente, el JText Area, tiene una función un poco diferente al CText. El CText borra y pone lo que le digamos. Pero hay una función que se llama append, que no tiene el JText field. Esta función lo que hace es agregar, no borra lo anterior, sino que lo respeta y luego le agrega. Append es agregar. Pero creo que sí necesito hacerlo más grande, ¿verdad? Esto, porque si no, no va a caber ahí. A ver, entonces voy a hacer más grande este. Yo creo que hasta la tabla, pues que esté más amplia. Así. Porque ya vimos que no se ven casi se ven como 3 funciones nada más. A ver, aleatorios y vamos a la tabla. Bueno, ya aquí, vean cómo va del 16 al 22. Aquí está el 22. Por acá está el 21. Y el 20. O sea, aquí sí están todos. Pero lo que pasa es que están en el mismo renglón. Necesitamos que cuando acabe un ángulo, que en lugar de que se vaya un tabulador, que se vaya un brinco de línea. Cuando acabe, entonces cada vuelta necesitamos que ponga las 6 funciones y luego brinque de línea. Así es que eso lo vamos a lograr aquí. Si en lugar de poner en el último, en lugar de poner un tabulador, voy a poner un brinco de línea. En lugar de la T, la N. ¿Así? Para que ponga los 6, cada uno separado por un tabulador, y luego un brinco de línea para que la siguiente la pongan en siguiente, lo muestren en el siguiente renglón. Vamos a ver si ya funciona. La tabla. Ahora sí tenemos la tabla. Van como va del 5 al 69. Y bueno, por ejemplo, yo recuerdo el seno de 5, de 30 grados es 0.5 y el coseno es 0.866. El seno de 45 es 0.7071. El coseno también, o sea, ya me está dando correctamente los resultados. Nada más que si yo le doy 3 aleatorios y le doy tabla, ¿qué va a suceder? Que me va a poner, no me va a borrar el rango anterior, ahí está del 5 al 69, y luego repite del 16 al 38. Así es que cada vez que yo le diga, pues me va a ir haciendo la tabla más y más grande. Y la idea es que nada más me ponga el rango que está en ese momento. Bien, ahí necesitamos borrar. Antes de que ponga la tabla, necesitamos borrar lo que tiene el JText Area, para que no acumule lo anterior. Ahora, vamos a aprovechar que, aparte de borrar, ponga los encabezados. Así que, antes de que entre el ciclo, vamos a decirle, vas a poner un encabezado, y ahí sí va a poner, vamos a usar el CText, porque el CText me va a borrar todo lo que tuviera, y me va a poner nada más lo que le estoy diciendo, que en este caso es el puro encabezado. Y cada vez tiene que empezar con el puro encabezado. Entonces le diríamos JText, área, tabla, CText, y vamos a ponerle, pues así como dice ahí, el ángulo, luego un tabulador, para que vaya más o menos en el mismo orden, y luego el seno, y un tabulador, coseno, y su tabulador. La diagonal invertida la interpreta al ejecutar como que el siguiente carácter no lo va a mostrar como una letra, sino como un efecto, en este caso tabulador. Luego tangente, tabulador, cotangente, tabulador, secante, tabulador y cosecante, y ahí ya no entro tabulador, sino brinco de línea. Así.
Aquí ese text porque quiero que borre lo que tuviera y que escriba nada más el encabezado. Ahí va, del 5 al 58. Entonces aquí ya están con su respectivo. Le podemos poner unas rayitas por ahí, ¿verdad? Para que. Y el usuario no puede modificar porque no está no editable. Ya por último le voy a poner unas rayitas por ahí. Unas 5 rayitas a cada uno. Y un tabulador. Entonces, eso lo voy a hacer con un append, porque no quiero que borre lo que ya está. Jtext tabla .append y le voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 y un tabulador. Luego 1, 2, 3, 4, 5 y un tabulador. Para que le vaya poniendo rayitas a cada columna del encabezado. 1, 2, 3, 4, 5, tabulador. 1, 2, 3, 4, 5, tabulador. Son el ángulo más las 6 funciones. Entonces son 6 de estos. 7. 1, 2, 3, 4. Llevo 4. Esto lo podremos hacer con un ciclo. 1, 2, 3, 4, 5 y tabulador. Ya llevo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tabulador. Es el sexto. Y 1, 2, 3, 4, 5. Tabulador. No, aquí es brinco de línea. El último es brinco de línea para que la siguiente salida sea en otro renglón. Esto, claro que debe estar antes del ciclo, porque si no, si lo ponemos dentro, pues se repetir en cada renglón. Del 10 al 15. Y ahí estaba. Ahí va del 6 al 24. Y ahí tenemos nuestra tabla. Bien, entonces este ejercicio fue como de refuerzo para utilizar el ciclo for. Mañana vamos a empezar otro ciclo y vamos a hacer unos 2 ejercicios de ese otro ciclo y luego el tercer ciclo, que son 3 tipos, y luego unos 2 ejercicios de ese tercer tipo de ciclo. Y al final pues vamos a hacer ejercicios y a ver cuál ciclo nos conviene aplicar, porque ahorita pues como estábamos viendo el for, pues era seguro que íbamos a utilizar el for. Mañana que vamos a empezar otro ciclo, el mientras, pues seguramente unos 2 ejercicios va a ser con el ciclo mientras, ¿verdad? Pero lo interesante es descubrir cuál ciclo es el que me conviene utilizar dependiendo de la situación. Y aquí dijimos que el ciclo for o el para lo vamos a utilizar cuando sabemos de alguna manera, ya sea que nos diga el usuario directamente o que lo podamos calcular o que lo sepamos de antemano, el rango de valores que vamos a. Aquí no lo sabíamos, pero el usuario me los dijo. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí le dejaría.